Ok, Dios les bendiga. Como dice en Primera de Corintios 1:3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, a todas las personas que van a escuchar un pequeño testimonio de tantos testimonios que tengo en mi Señor Jesucristo, de tantas cosas que Dios ha hecho por mí, muchas cosas ha hecho Dios por mí, muchas cosas, tantas que no las podemos grabar todas en un video. Pero esta vez quiero dar un testimonio de mi experiencia personal en Cristo, mi experiencia personal con Dios. Lo que algunas de las cosas tan grandes que por su misericordia, porque nadie lo merecíamos, por su gran misericordia el Señor ha hecho conmigo, así como ha hecho con muchas personas en la tierra. Pues es por Cristo que alcanzamos esta misericordia, esta gracia y el perdón de los pecados. Entonces, esta vez quiero hablar de mi experiencia personal, un pequeño testimonio de tantos testimonios. Ok, bueno, pues quiero que quede claro que hoy en día hay muchos falsos profetas, predicadores, como lo he dicho en los otros videos. Si algunos han visto los videos de los falsos profetas y los falsos pastores, pues muchas personas también, multitud de personas graban videos, unos de corazón puro, otros con otros fines y otros intereses. Pero en esta ocasión yo quiero explicar algo que es muy importante, porque todas las personas que hemos tenido la misericordia de nuestro Padre Santo que está en los cielos, por medio de Jesucristo, su Hijo Santo, todos los que hemos tenido esa misericordia de salvación, de sanidad, pero sobre todo esa seguridad y esa paz, como dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Esa paz que es en Cristo y esa felicidad que es en Dios. Habiendo tanta falsedad, es muy difícil porque ya estamos, este es el último tiempo. Está escrito que todas estas cosas van a suceder por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará y así. Y también pues está escrito que va a venir la apostasía ya en este último tiempo. Todas estas cosas son normales porque tienen que suceder, porque están escritas. Entonces, pero habemos personas a quienes el Señor nos manda, a veces nosotros pues no queremos, porque hay muchas cosas que cuando las personas están viendo los videos, pues hay gente que se burla, hay gente que no cree, hay gente que, bueno, como hay tantos profetas, hay tantos pastores que andan enseñando, pues es que la palabra dice que se amontonarán, ¿sí? Pero falsos, las personas teniendo comezón de oír, o sea, se amontonarán, dice la palabra. Entonces, y también he leído una parte donde dice que te escuchan, te oyen, pero no obedecen, o sea, no hacen caso. Sí te escuchan, o sea, como ahorita yo estoy grabando aquí, muchas personas están escuchando, y sí te escuchan, pero no obedecen, y no hacen caso, y no siguen lo que tú les estás diciendo, porque no comprenden que lo que uno está haciendo es que viene de Dios, no de uno, ¿ok? Entonces, bueno, cuando yo era niña, yo pensaba, y cuando era todavía adulta, hasta adulta, que todavía no me convertí al Señor porque tengo 48 años, gloria a Dios y mi Señor Jesucristo, tengo 48 años, bueno, el Señor me ha dado hasta aquí 48 años. Entonces, hubo un tiempo cuando yo todavía no me convertí al Señor, hace como 7 años, yo todavía no me convertí al Señor. Entonces yo pensaba que para estar con Dios, para obedecer a Dios y amar a Dios y llevar sus mandamientos y llevar una vida en santidad, tenía uno que tener una religión. Eso era todo, o sea, había que tener una religión, había que pertenecer a alguna religión, que fuera testigo de Jehová, o cristiano, o católico. Yo no sabía que, bueno, pues todos dicen que son cristianos, católico cristiano, testigo de Jehová cristiano, bla, 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 cristiano. Entonces yo pensaba que había que pertenecer a una religión
y que cierta religión era la que era la verdadera. ¿Ok? Entonces, hasta que empecé bueno, yo nada, o sea, el Señor vino por mí. Entonces yo lo escuché, el Señor me habló y yo lo escuché. Y entonces al escuchar al Señor, ahí me di cuenta que no es una religión, una denominación a la que uno debe pertenecer. Y ni que cierto pastor te debe haber ungido para tú ser hijo de Dios. No. Ya que vine a Cristo, me di cuenta que es Cristo. O sea, Jesucristo es. Él es. O sea, Él es nuestro amor. Él es nuestra paz, nuestra felicidad. Él es todo. Él es nuestra religión. Es todo. Jesucristo es... Él es el Salvador nuestro. Él es el que nos compró, pagó un precio, nos redimió de nuestros pecados, porque nosotros estábamos vendidos al príncipe de la potestad del aire, que quiere decir Satanás. Entonces Jesús vino, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces Jesús vino y nos resucitó, nos dio de su Santo Espíritu y nos resucitó. Entonces por eso es que ahora las personas damos testimonio. Todos los que hemos recibido la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo para salvación, debemos de dar testimonio de lo que Él ha hecho por nosotros. Y Dios ha hecho muchas cosas por mí, por Cristo Jesús. Él me sacó, me trajo de tinieblas a la luz. Jesucristo me perdonó mis pecados. Aparte me dio paz y me hizo valiente, porque, bueno, es muy fácil decir yo creo en Dios y esto, pero dar testimonio, predicar, hablar, ir a orar por enfermos, darle a los pobres, despojarte de todo lo que tienes, de todo lo que eres, para amar al prójimo, para cumplir con los 2 mandamientos más importantes, que son amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Para hacer eso tienes que ser valiente, porque no cualquier persona se despoja de lo que es y ni de lo que tiene. Entonces lo más hermoso es despojarte de lo que eres y de lo que tienes cuando estás en la montaña más alta. Decir, no, o sea, no me llena aquí, no quiero estar aquí, aunque parezca como... compuse una canción que habla de que cuando Jesucristo llevó cuando Satanás llevó a Jesús y le ofreció los reinos. O sea, es cuando el diablo te ofrece los reinos y cuando tú dices no. ¿Por qué? Porque realmente esa corona es corruptible y ahí pierdes la vida, en la corona del mundo, de la fama y esas cosas, porque yo era cantante. Entonces, una de las cosas que mi Señor Jesucristo ha hecho por mí, muy, muy impresionantes, por las que yo empecé a creer más en Dios, es cuando el Señor me sanó. Me empezó a hacer, yo sentía muchas cosas terribles. Me quería suicidar, intenté suicidarme en mi juventud, también de grande. Nada me llamaba la atención, aunque tuviera muchas cosas, nada me llenaba. Y no me ilusionaba nada, era muy extraño. Por ejemplo, bueno, una de las cosas así, me dice una persona, me dijo una vez, tú no eres de este mundo, tú no eres de este mundo. Y yo me impresionaba y decía, pues sí, es que no soy de este mundo. Sí, no, soy extraterrestre, le decía yo en mi ignorancia. En mi ignorancia le decía, soy extraterrestre. Entonces también había un chico que un día me dijo, tú eres bruja. Y entonces tú puedes hacer muchas cosas, tú no sabes, tú puedes hacer muchísimas cosas, tienes un gran poder, nada más que tú enfocas eso por la parte blanca, es así, ¿no? Y cosas así. Pero en realidad lo más hermoso es que yo quiero dar testimonio de lo que espiritualmente el Señor ha hecho por mí. Y yo he grabado videos. ¿Por qué he grabado videos? ¿Y por qué llegué a grabar videos? No llegué a grabar videos porque veía otros que grababan. Y no llegué me puse a grabar videos porque sentí un impulso, porque quise hacerlo así nada más. Sino que simplemente yo, congregándome en muchas iglesias, yo quería dar testimonio, quería hablar lo que el Señor me mostraba. Entonces había pastores que te permitían profetizar, te permitían hablar de lo que el Señor te mostraba, pero te decían, sé breve, sé breve, sé breve.
Entonces yo decía, ay Dios santo, no puedo decirle al Espíritu Santo que sea breve. Entonces no podía explicar todo y nada más escuchaban unos cuantos en las iglesias. Y otros no querían escuchar nada, no creen en los sueños, en las visiones, ni que el Señor te habla en la palabra así como me hablaba a mí, ni en voz audible. Y muchos no creen, y hay unos que se burlan. Una persona me dijo, eres una soñadora, los que sueñan. Oh, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bueno, entonces, si yo grabo videos, hablando cosas, esas cosas no me las saco de la manga, como decimos aquí en la tierra. Yo no me saco de la manga las cosas. Yo me siento obligada, o sea, es una necesidad que tengo que servir al Señor, porque no es para mí. Las cosas que yo veo no todas son para mí, unas son para mí, pero no todas. Entonces, algo muy impresionante es que cuando yo empecé a ir a iglesias cristianas, fuera, primero, cuando era niña, pues obviamente creía en Dios, pero mis papás eran católicos, entonces yo le rezaba a María, le rezaba a los santitos y cosas así. Entonces, pero yo a los 16 años, yo vivía en el campo hasta los 16 años, conocí los autos y los coches. A los 16 años vi la ciudad y vi el mar en un solo día. En un día me subí en un caballo, y luego de ahí fui y me subí en un avión, y de ahí llegué a otra ciudad y me subí a los autos. Y luego ya vi el mar. Llegué a un lugar y vi el mar. Tenía 16 años. No conocía la televisión. Nunca me había comido un gansito y jamás me había tomado una Pepsi. 16 años, ¿ok? Entonces, cuando yo llegué a la ciudad, a mí me gustaba mucho llevarme con los vecinos que eran de X religión, testigos de Jehová, evangélicos. Me gustaba mucho estar con esas personas. Yo siempre quería saber de Dios. O sea, dentro de todos los testimonios de lo que fue mi niñez y mi juventud, yo siempre quería saber de Dios. O sea, yo no, o sea, no me importaba a mí la religión. Yo quería saber nada más de Dios. Entonces, cuando todo empezó, muy hermoso, cuando ya estaba yo grande, pues, hace como 7 años, ahorita tengo 48 años. Entonces, me sentía muy enferma, físicamente, tenía enfermedades extrañas. Entonces también aparte, tenía como tendencia a suicidio. Y bueno, había personas que decían que era bipolar, otros decían que bueno, me dio depresión postparto cuando tuve mi último hijo, y muchas cosas. Y una de esas cosas de las que, bueno, que el Señor me sacó de tinieblas a la luz para traerme a su luz admirable, como dice la palabra, es que andábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, como dice la palabra. Entonces, el Señor llega, nos llama, nos perdona, nos quebranta, y nos llena con su Espíritu Santo y nos usa. O sea, ya es lo último que nosotros tenemos que hacer, es servir. Ok, entonces hay personas que me han preguntado, oiga, me dicen, ¿usted es pastora? Y personas que me dicen, ¿usted es profeta? Y luego hay otros que me preguntan o me dicen, oiga, ¿y de qué iglesia es usted? ¿A qué iglesia pertenece? Y yo le digo, a la iglesia de Dios, a la iglesia de Jesucristo, porque no hay iglesias con nombres propios. Por ejemplo, la Biblia dice la Biblia de Éfeso, la Biblia de Corinto, la iglesia de Corinto, la iglesia que está en Éfeso, la iglesia que está en tal parte, la iglesia de tal parte, de Tiatira, de Esmirna, Filadelfia, que está ¿qué iglesia? La iglesia de Dios. ¿Cuál es la iglesia de Dios? Donde Jesucristo dijo, esta es y sobre ti edificaré mi iglesia, sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces nosotros somos ovejas ¿de quién? De Cristo. El Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Entonces nosotros somos ovejas de Cristo, servimos a Cristo. Somos sus siervos, pero no los servimos obligadamente, porque dice la palabra de Dios que el Señor busca adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. O sea, y voluntariamente. El Señor quiere corazones voluntarios, que lo amen como los niños. Por eso dijo Jesús que tenemos que nacer de nuevo y ser como niños. Bueno, el Señor me sanó de muchas enfermedades, pero primero, la primera vez, yo sentía unas cosas horribles,
Bueno, los gitanos me decían que tenía brujerías, porque tenía muchos amigos gitanos que eran mis vecinos, y había gente que me veía y me decía, no, mira, te tienen enterrada así, tienes brujerías y te quieren matar. Muchas cosas, muchas cosas me decían las personas, pero a mí no me impresionaba eso y yo no tenía miedo. Lo extraño era que me sentía muy enferma, o sea, físicamente. Yo iba a trabajar porque yo cantaba y llegaba a mi casa muy grave y al día siguiente no podía ni hablar, se me cerraba la garganta, tenía muchos escalofríos, era muy extraño. Entonces fui a oraron por mí unos hermanos y sentí cómo, vi cómo sacaban de mi cuerpo un árbol. Hacen así y veía cómo me salían las raíces. Yo veía un árbol que salía de mí con todo y raíz, que le agarraban el árbol, lo arrancaban así y yo sentía cómo me salía por el pecho esa raíz. Entonces después de ahí yo me sentía muy triste, muy triste, muy triste, de ahí en adelante. Y después me dieron unos sangrados que ya no me paraban, pero Cristo me sanó. Me invitaron a una iglesia y oraron por mí, un pastor, y Cristo me sanó. Y yo me quedé muy impresionada. Entonces, lo más hermoso es que yo me sentía muy culpable porque yo estaba en el mundo y había cometido muchos pecados. Entonces, cuando iba a esa iglesia, yo en mi casa leía la Biblia y cuando yo llegaba a esa iglesia, el pastor estaba siempre que predicaba, estaba hablando lo que yo había visto el día anterior, lo que yo había leído en las escrituras. Y yo decía, ¿este pastor será brujo? Y yo pensaba cosas así, como que ellos hacían brujerías o adivinaban. Adivinan, estos adivinan. Entonces yo pensaba eso, pero no era eso, era el Espíritu Santo. Entonces yo tenía alguna necesidad y llegaba ahí y parecía que el pastor sabía lo que yo necesitaba, espiritualmente hablando, porque yo nada más me sentía culpable, yo nada más que quería, yo lo único que quería era que el Señor me perdonara mis pecados. Yo me sentía muy culpable porque hace mucho tiempo estaba leyendo la Biblia, pero no sabía por qué religión decidirme. Los testigos de Jehová me llevaban a estudios, yo los buscaba para que me hablaran de Dios. Y yo buscaba a otros cristianos para que me hablaran de Dios, porque ya había visto todo lo del catolicismo, pero no se parecía a lo de las escrituras. No era como ellos decían. Una cosa era lo que yo leía y otra cosa lo que leían y hacían en la iglesia católica. Entonces no, me di cuenta que algo estaba muy mal y que no era real, que era falso, como decía la palabra de Dios. Entonces, estando en esa iglesia, fui bautizada en el Espíritu Santo, pero yo no sabía qué era ser bautizado en el Espíritu Santo. Yo simplemente fui arrepentida de mis pecados, pero yo no sabía que era hablar en lenguas y no sabía que era que recibieras el Espíritu Santo y que te ungieran, como ahora muchos hermanos y hermanas. El Señor, úngeme con tu Santo Espíritu, Padre, bautízame. Y mucha gente anhela ser bautizada. Yo no sabía eso. Yo lo único que quería era que Dios me perdonara, nada más. O sea, yo no sabía nada de hablar lenguas, de los dones del Espíritu Santo, yo no sabía nada. Entonces, pero ¿qué fue lo más hermoso así? Bueno, cuando fui bautizada en el Espíritu Santo, fue cuando comprendí quién era Jesús y quién era Dios y cómo Dios nos habla. Entonces, ahí yo veía que a muchas personas pasó algo muy impresionante, muy impresionante. Me invitaron en esa misma iglesia a la que yo me estaba congregando a un grupo de oración de mujeres. Y ahí fui bautizada en el Espíritu Santo. No fue ni un domingo, fue un día entre semana. No recuerdo exactamente el día, pero fue un día entre semana. Estábamos orando y la esposa del pastor dijo, ahora levanten las manos, adoren al Señor, díganle todo lo que le quieran decir. Padre Santo, mi Señor Jesús, yo te amo. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa. Señor, ella nos enseñaba eso.